amigos de Capricornio, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo la hora en la que des con este video. Aquí tu amiga Jenny de Sol Tarot, muy agradecida por tus maravillosas energías, por tu presencia. Una semana más aquí en la que vamos a compartir un tiempito de vida, un tiempito de energía. Gracias, gracias, gracias por ello. Vamos a decretar semana maravillosa para Capricornio. Apertura, luz, salud, prosperidad, amor, evolución. Claro que sí para Capricornio. Comencemos con Ochozen. Ochozen nos está hablando del silencio. Importante energía para comenzar. A ver, Capricornio, arcano mayor de la luna nos está hablando en este momento de que hay cosas ocultas, quizás cosas que están debajo de la superficie, que tú no has tenido claras o quizás has intuido, pero que esta semana van a salir a la luz, van a ver la luz. Posiblemente también me estén hablando de alguna mujer embarazada en tu familia que no ha dado la noticia todavía. También puede ser que algunos de mis Capricornios estén trabajando un proyecto en silencio, que no han querido comunicárselo a nadie, por este tema muy sabio de que vamos a guardar silencio, vamos a evitar decirlo a muchas personas para que la energía fluya y no se vaya a truncar. Pues esta semana posiblemente vayas a estar dando tú una noticia muy agradable a tus seres queridos, a las personas allegadas a ti, sobre el emprendimiento, la apertura de un proyecto que va a tener mucha luz, por cierto, porque les he dado muchísimo cariño y muchísima luz. Tenemos aquí la totalidad, sí señor. Voy a sacar, empiezo usando a Ochozen como carta oráculo y empiezo a usarla ahora como carta tarot. Tenemos aquí número 5, es un proceso de cambio, es un proceso de confianza, de confiar, de avanzar, de evolucionar, de soltar lo viejo e iniciar lo nuevo, de no tener problemas a la hora de soltar de tomar una decisión, de tomar un camino para avanzar, para iniciar un proyecto nuevo. Fíjate algo, qué importante esta carta acá. Me gusta mucho esta energía para ti, Capricornio, porque precisamente nos está hablando de esa energía de soltar, confiar. Esto nos viene a referir como ese entender de que estamos haciendo algo bastante formal, bastante serio, bastante fuerte, pero tenemos la confianza, la soltura de tomarlo como un juego, como algo divertido, como algo que no vamos a sufrir, que decidimos no sufrirlo. Estas cartas raramente salen juntas y cuando salen juntas en este contexto nos está refiriendo precisamente a ese nivel evolutivo de entender o comprender de que precisamente lo más fuerte en nuestras vidas, lo que más requiere seriedad, los asuntos más formales, hay que tomárselos con calma, con paciencia, con tranquilidad, con serenidad y hasta divertirse. Muchos de mis Capricornios posiblemente vayan a estar emprendiendo, como te lo acabo de decir, algún proyecto en el que empezaste tomándolo como una diversión, como un entretenimiento, como un hobby, y hoy día va a formar parte importante del equilibrio en tu vida, de una cierta estabilidad. Decidiste soltar una vida pasada para iniciar una nueva. Sí, señor, sí, señor. Esto costó bastante, un proceso de... Mira, para llegar a este punto, te voy a decir algo, Capricornio, para llegar a este punto no es fácil. Aquí se ha pasado momentos bastante difíciles. Esto es un 3 de espadas, es un momento posiblemente que te llevó a tomar esta decisión, por eso es que has guardado silencio. Posiblemente intentaste en un pasado realizar esto y te traicionaron, tuviste personas que no aportaron lo que tenían que aportar de la manera en que se necesitaba, que se requería, retomaste tú nuevamente después de una recuperación las riendas de tu vida o de un proyecto en tu vida. También me están hablando de una relación posiblemente que tuvo que romperse, dividirse por un tema que para alguno de las dos partes de la pareja se la tomó como un juego. Esto es para otro grupo de Capricornio. Fíjate, esta interpretación me está llegando ahora sí, que posiblemente alguna de las dos personas de la pareja se tomó algo como un juego, como una diversión, como un momento de diversión, y le costó una ruptura, costó romper un camino completamente en una relación. Eso generó un proceso de aislamiento, un proceso de ruptura muy grande. El ejemplo que me viene a la cabeza es como que por 5 minutos de alegría pues me costó toda una vida. Cuidado con estas energías en el ámbito emocional, en el ámbito amoroso.
A nivel profesional es otra cosa, a nivel de trabajo es otra cosa, pero a nivel de emociones tiene otro significado completamente distinto. Gracias, gracias, gracias. Vámonos ahora mismo con Marsella. A ver qué me están llamando Marsella para ti, Capricornio, porque hay un tema aquí importante que quiero consultar. Aclárame ese 3 de espadas, por favor. Aclárame ese 3 de espadas, por favor. Sí, sí, tenemos aquí una reina de espadas. Aquí a nivel emocional, fíjate algo. A nivel emocional puede ser que para muchos de mis Capricornios hubo una ruptura, hubo un quiebre. Tanto a nivel profesional como a nivel emocional. Aquí hay un corazón frío, un corazón distante. Aquí hay alguien que no quiere ver hacia atrás, que no quiere entenderlo, no quiere saber lo que pasó, no quiere explicaciones. Simplemente deja algo atrás y sigue adelante. Hay una persona, para muchos de mis Capricornios, no sé si son ustedes o es la pareja, ya lo vamos a entender ahora. Fíjate que me sale la misma energía en este contexto. Ajá, vamos a hablar. No sé si ahora mismo lo tengo claro. Aquí hay una persona la que sintió bastante desaveniencia, ruptura, alejamiento, traición, como que le tomaron sus sentimientos por juego, como que esto era una locura, un juego, este es el loco, este es el juego, esto es una energía de bastante como que no importó en su momento y no se midieron las consecuencias de los actos realizados. Aquí tenemos 3 de espadas con el pape. El pape es el número 5, el hierofante, nos está hablando de un conocimiento elevado en este momento. Gracias, ya entendiendo por dónde va esto aquí a nivel emocional. Aquí se ha obtenido muchísimo conocimiento y aprendizaje a nivel de este tipo de energías. Pero fíjate algo, aquí hay una ruptura muy grande de un vínculo, puede ser de una ruptura matrimonial, una ruptura de pareja. Aquí hay una ruptura de pareja y en este momento una de los dos miembros de la relación va a intentar no seguir mediando, ya como que no quiero seguir hablando de esto y voy a tomar el camino que me venga a bien a mi hacer. Voy a seguir mi vida como tenga que seguirla. Yo intenté y no se pudo, pues hubo una ruptura, se rompió, se sufrió, se intentó, pero ya no se puede. Aquí hay una comunicación que definitivamente no se da. Wow, Capricornio, qué energías más fuertes, ¿eh? Qué energías muy fuertes. Estoy trabajando con 2 grupos de Capricornio en paralelo, porque son 2 energías que se me están llegando en este momento. Podrían ser muchísimas, pero claramente siento 2. Tengo acá el 5 de aire, sí señor, 5 de aire, otra vez aquí. Una decisión poco juiciosa. Una decisión poco juiciosa. Fíjate algo, lo que te aconsejan acá, claro, y tenemos aquí el Papa, el hierofante. Fíjate, una decisión que se tomó poco juiciosa, intenta obtener enseñanzas de esta situación, analiza los motivos de cada evento que haya sucedido. Esta es la misma energía, son las mismas cartas, el 5 de aire, 5 de la totalidad, el 8 Zen representa el 5 de aire, que es el 5 de espadas. Es cuando algo se corta y se rompe, son decisiones que se tomaron como a la ligera, como sin pensar. Esto me tira mucho por la parte emocional, sí señor. Vamos a sacar otra carta más aquí que nos habla de la frivolidad. Frivolidad o preocupación excesiva relativas al dinero. Ahora, fíjate lo que te estoy diciendo, la diferencia de interpretación cuando hablamos de emociones. Aquí el 4 de tierra me lo está aclarando. Cuando hablamos de parejas, de emociones, nos está hablando de frivolidad o preocupación excesiva por algo, por un resultado que se dio. Aquí está el 3 de espada. Y con respecto al dinero, hay buenas decisiones en los negocios. Hay una tendencia a repartir riquezas. Hay una tendencia a repartir riquezas, a invertirlas en distintos sitios, en distintos lugares, en poder prosperar y evolucionar. Fíjate qué distinto es una energía derivada hacia los negocios como hacia las relaciones. Tómalo como te resuene, son 2 grupos distintos de Capricornio, siento yo, para los que estoy hablando ahora mismo. Wow, potente energía, muy potente Capricornio. Vamos a sacar aquí una piedra de sanación para ti, Capricornio. Tenemos el rubí, qué belleza. El rubí nos dice: bendice tu corazón, busca apoyo emocional y espiritual para curar y reparar tu corazón. Sí señor, claramente nos están hablando de reparación, de alguna ruptura, algún aislamiento, alguna sensación de desequilibrio, de que pero la belleza está
el comprender que siempre se puede sanar, que estar claro en los asuntos a nivel emocional es muy importante para seguir avanzando, que errar es de humanos, totalmente es de humanos, y el aprender es de sabios, claro que sí. Vamos a sacar las letricas. Gracias, gracias, gracias. Unas letras importantes para mis amigos de Capricornio. Vamos a sacar un poquito más. Esto puede estar en el nombre, en el apellido, en el apodo de alguna persona importante para ti. Tenemos la letra X, la D, la V, la letra K, la U, C y A. Gracias, 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 gracias. De los dijecitos de poder, vamos a sacar unos poquitos para ti, Capricornio. Tenemos aquí posibles viajes, conversaciones que se pueden estar dando a nivel de entendimiento, de conocimiento, de comunicarse. Esta torre nos habla de posiblemente comunicación que se va a intentar hacer, Dios mediante sea por el buen camino, claro que sí, para aclarar temas, para clarificar situaciones. Aquí hay aperturas para entendimiento, para dialogar, para abrir posibilidades en un tono algo como romántico, en un entorno romántico. Quiera Dios que todo salga bien, que todo se solucione, claro que sí, si es para tu bien, Capricornio. Tenemos aquí la sabiduría, el elefante, la memoria. Quien no olvida. La memoria, el elefante no olvida lo que sucede nunca, jamás. Puede ser que perdone, pero que no olvide. Aquí hay situaciones de por medio bastante complicadas. Tenemos aquí la unión de los hijos de por medio, y lo que acabo de comentar hace ratito, posiblemente para muchos de mis Capricornios se estén enterando de que hay una mujer embarazada en la familia, no lo sepan todavía, esta persona quizás lo tenga todavía oculto, esperando el momento adecuado para comunicarlo. Aquí veo que para algunos de mis Capricornios van a llegar nuevos integrantes para la familia. ¡Wow! Bendiciones, si es así, enhorabuena, Capricornio. Excelente lectura, gracias por estar conmigo, por compartir, los quiero mucho y lo saben. Si te ha gustado este mensaje, dame un like, suscríbete, comenta. Si quieres una lectura personalizada, déjanoslo saber en la cajita de comentarios y en la brevedad posible nos ponemos en contacto contigo para que sea realidad. Gracias, mil bendiciones.